Nuestro primer invitado de honor es el señor Osvaldo Guillermo Cházaro Montalvo. Dedicado a la ganadería bovina desde hace ya 45 años, ha ocupado importantes cargos públicos en el sector ganadero. Fue presidente de la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro de Veracruz, presidente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del mismo estado, tesorero del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y fue también diputado federal de la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados y presidente de la Comisión Ganadera de esta misma Cámara. Es actualmente el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, miembro permanente de la Comisión Trilateral de Asuntos Pecuarios, integrada por las organizaciones ganaderas de México, Estados Unidos y Canadá, y miembro también de la International Beef Alliance, que agrupa organizaciones de productores de México, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Paraguay, y que representa el 66% de la producción de la carne a nivel mundial. Nos honra la participación y agradecemos al señor Osvaldo Guillermo Cházaro Montalvo. Pues vamos a empezar y vamos a iniciar con la participación del señor Osvaldo Cházaro Montalvo, del cual pues ya se habló sobre su currículum y esperamos con atención, pondremos atención para escuchar su participación. Muchas gracias, doctor Guajardo. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación de la Universidad Autónoma de Nuevo León para participar en este foro, que significa la oportunidad de compartir desde la perspectiva, como ya se ha dicho, de los productores pecuarios mexicanos y su organización, la opinión sobre el estado actual del sector y además el futuro con referencia al COVID-19. Esta convocatoria abre la posibilidad de fortalecer y valorar el vínculo obligado entre la producción y la educación, y es un factor permanente para el desarrollo de nuestro sector, y la relación con esta Universidad Autónoma de Nuevo León es un ejemplo de ello. Por conducto del maestro Rogelio Garza Rivera, su rector, saludo a toda la comunidad universitaria, desde luego que incluye a los alumnos, y saludo también a todo el público, a los productores que nos hacen el favor de participar y de presenciar este evento. También agradezco el honor de compartir este panel con tres muy calificadas personalidades, como son, primero, las damas, mi amiga Carla Suárez, con quien compartimos representación y trabajo en los diferentes eslabones de la cadena productiva, principalmente de la proteína animal. Igualmente con César Cantú, con quien nos une la ocupación en la producción ganadera, pero además de reconocer su indiscutible conocimiento y experiencia profesional. Igualmente a Juan Obed González, que aportará sin duda elementos fundamentales en este análisis, sobre todo por su trabajo profesional y particularmente en el eslabón de la engorda de ganado bovino. Pero entrando en materia, hasta donde dé el tiempo, a veces es más difícil administrar el tiempo que el dinero, pero creo que este foro acertadamente está referenciado al COVID-19, pues sus alcances establecen un parteaguas en el orden mundial. El comportamiento social, económico y político a partir de entonces son diferentes desde su aparición, y sin duda abren una nueva época. Pero el tema hoy obliga a la reflexión de cómo afecta a nuestro sector y sobre todo qué retos representa. Y aquí el pragmatismo se impone para diferenciar nuestro sector de otros que han sido mayormente afectados. Si partimos de la premisa de que como actividad esencial la industria agropecuaria en el mundo tuvo traspiés y cambios profundos, pero no ha dejado de funcionar, esto ha sido por la necesidad prioritaria de la alimentación humana. Recordemos que hubo crisis por el cierre de plantas, por el contagio, cambios en el hábito de consumo y en consecuencia en la forma de comercializar los alimentos, pero el fenómeno en sí mismo es muy interesante. Cada sistema producto de la proteína animal tiene una condición diferente, pero todos enfrentan una nueva segmentación
en la demanda de productos, tendencia a lo natural o lo orgánico y entregas a domicilio, una nueva forma de comercializar que finalmente inciden en nuestras cadenas productivas pecuarias que han sido fortalecidas y construidas durante muchos años y con mucho esfuerzo para lograr la competitividad. Desde luego hay diferencias entre todas ellas, pero si de algo estoy seguro es de que sabrán adaptarse a ese cambio como lo hicieron en la historia de su formación. Para la porcicultura, la avicultura, la apicultura, los ovinos, caprinos, bovinos, leche y carne, esta crisis significa el punto de inflexión para superarla, pero para aprovechar fortalezas y oportunidades que también se nos presentan. Si bien es cierto, como ya dijimos, el COVID abre época, también hay que señalar que en México coincide la innegable realidad de un cambio profundo en la visión de desarrollo, sobre todo desde el gobierno federal, y además con la renegociación y puesta en marcha del TEMEC, que sin duda sigue siendo en volumen y profundidad el más importante entre todos los tratados que ha firmado nuestro país. Por ello, creo que es importante, reconociendo la diferencia que hay entre todos los sistemas producto, enfatizar en el análisis sobre la cadena productiva de bovinos de carne, a finales del 2019 y en lo que va del 2020, para ver en dónde estamos parados. Sencillamente, con un inventario de 30 millones de cabezas en el sistema producto vaca, becerro, bovinos de carne, se producen al año 7,5 millones de crías. Y con esto hemos logrado tener una producción importante de más de 2,1 millones de toneladas, lo cual nos ha llevado a tener exportaciones de carne y de ganado consolidadas, crecientes, y también ir abatiendo las importaciones de carne procedentes principalmente de Estados Unidos, que nos creó en el 2019 un superávit de 1,382 millones de dólares. También hay que señalarlo, hemos tenido comportamiento muy favorable en este sistema producto que nos hacen, como aquí se expresa en esa lámina, avisorar que es una cadena sólida y competitiva, como ya lo hemos señalado. También es importante señalar que un estudio reciente demuestra que las importaciones de Estados Unidos, México en carne de res se ubica en el segundo lugar después de Canadá, y bueno, ha tenido un crecimiento en el primer semestre del año del 24,2% y ocupamos el 24% del volumen de esas importaciones. Adicionalmente, podemos apreciar precisamente el periodo del inicio de la crisis de salud, la crisis sanitaria, de enero a julio del presente año, en donde ciertamente tuvimos una fase crítica en los precios del ganado de consumo nacional, pero que afortunadamente presenta ya una tendencia muy favorable. Por ello, nosotros nos atrevemos a confirmar que para esta cadena se abrieron durante la crisis oportunidades que atemperaron el efecto negativo que se esperaba. Igualmente se puede apreciar una tendencia, como ya lo vemos, en la recuperación de precios de la carne y sobre todo del ganado, que es el producto entregable de los productores primarios. Esta, sin duda, es un comportamiento de precios que mucho tiene que ver con la exportación tanto de carne como de ganado en pie. Pero con esto no podemos decir que se espera un futuro cómodo. Para los ganaderos mexicanos existen acentuados problemas estructurales que van desde la diversidad en tamaño y tipo de sus explotaciones. Vemos ahí cómo el 88% de los productores son de menos de 35 vientres, y por ello es uno de los retos más importantes que tendría que enfrentar la ganadería mexicana. Igualmente, la lejanía entre la producción primaria y el consumo, que dificulta la correcta distribución del valor agregado, es un reto y un compromiso también establecido entre los organismos que representamos los eslabones, el lograr cerrar esa brecha y articular mejor
las cadenas. Sobre todo cuando consideramos que la fase primaria tiene un largo ciclo al que se enfrenta, y el precio de insumos, así como de contingencias climatológicas, entre otros factores, la hace con una rentabilidad muy comprometida. Entonces, la reflexión más importante sería: ¿qué debemos hacer para integrarnos exitosamente en este nuevo entorno? No se trata nada más de subsistir y de superar la contingencia, es cómo vamos a trabajar para el futuro. Y hay 3 ejes fundamentales que hemos identificado. El primero, aprovechar las fortalezas. La ganadería mexicana tiene algunas muy importantes: la sanidad e inocuidad, que es, como lo vemos en esta lámina, uno de los aspectos más importantes en los cuales, de manera coordinada, instituciones de los diferentes órdenes de gobierno y los productores organizados han trabajado durante muchos años para tener los resultados que aquí vemos. También la calidad genética de nuestros animales, de todas las especies. Ahí los productores, cobijados en programas que han propiciado ese desarrollo, han hecho un gran trabajo para tener una calidad genética indiscutible, sobre todo cuando se compara con algunas de otros países. Y también otra fortaleza sería los procesos que se basan en normas, en normas de calidad, que mucho precisamente se desarrolla con base en la participación de los organismos responsables del sector. Vemos cómo, apegado a las normas, hoy por hoy se tiene, gracias a la perseverancia de los productores, se tiene productos de calidad para ofrecer a los consumidores. La otra premisa sería trabajar unidos. Y aquí yo me atrevo siempre a poner por delante la frase de que la unidad sea una práctica y no un discurso. El reconocimiento y respeto entre el eslabones de las cadenas, así como la altitud de miras y la identificación de objetivos, como lo hemos hecho con Carla y con otros organismos del sector pecuario y particularmente de la proteína animal, creo que debe ser la premisa fundamental. Ahí está enunciado también cómo trabajamos de manera coordinada con otras organizaciones representativas del sector. Y el tercer eje, la innovación, acorde con el foro en el que hoy participamos. Innovar significa tener apertura a la ciencia y la tecnología, a la creación también y el fortalecimiento de bienes públicos. Y aquí expreso cómo con muchas instituciones del sector académico y de la investigación estamos coordinados, estamos ligados, y desde luego que la parte educativa para nosotros será siempre motivo de gran orgullo, pero también de gran compromiso. Por ello, nosotros pensamos que es indispensable el que se puedan crear los bienes públicos apropiados para ello. Bienes públicos como los que se han creado con el transcurso del tiempo. Uno de ellos, a manera de ejemplo, es la administración de riesgos, en el cual, junto con el gobierno, se crearon una serie de seguros para poder, en su momento, atenuar los efectos negativos de los riesgos que implica principalmente contingencias de orden climatológico en la ganadería. Y también un bien público importante es el sistema de trazabilidad, que está todavía en construcción en varias especies de animales de nuestro país, pero que finalmente finca su base en lo que es la identificación individual de ganado, en donde participamos junto con las instituciones en su construcción. Pero para seguir la dinámica, la lógica de trabajo de estos 3 ejes, entran en juego las organizaciones de productores. Y aquí tenemos que decirlo con toda claridad: el campo mexicano está representado por una diversidad de organizaciones, pero finalmente lo que sí creemos nosotros es que el perfil adecuado y serio bajo un principio de colaboración entre sí y con los productores y además con las instituciones debe ser la norma de conducta a seguir para que haya verdadero desarrollo. Y desde luego creo que es bien importante recordar qué es
lo que los organismos ganaderos como la Confederación, uniones, organismos especializados y asociaciones ganaderas locales significan. Significan que su organismo, su funcionamiento es de interés público por la ley que nos creó en 1936. Son considerados entidades de consulta y colaboración, tienen representación absolutamente fundada en ley, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, así también pueden tener la facilidad de afiliar libre y voluntariamente a los productores de todo tamaño, sin importar su filiación política, religiosa o de carácter o de cualquier otro carácter. Por ello, con el tiempo, se han creado entidades de servicio en toda esta estructura que aquí vemos enunciada y que hoy significan los principales instrumentos a través de los cuales trabajamos para tener una confederación, una organización nacional que tiene representación en más de 2,000 municipios del país, igualmente en muchas regiones ganaderas, sin menoscabo también de los organismos especializados que trabajan en este sistema. Y para ello, aquí expresamos también la relación, la colaboración que establecemos con las instituciones públicas que tienen que ver con la ejecución, pero también con la investigación, como ya señalaba, y algunos otros sistemas que funcionan en bien de la ganadería. Por eso nosotros creemos que hoy debemos de plantear a las autoridades todos aquellos elementos que consideramos nosotros deben ser motores del crecimiento de la ganadería. Están enunciados ahí una serie de planteamientos, alrededor de 10, que hablan sobre todo de cómo podemos proteger, pero también motivar a la ganadería, cómo podemos incluir a los pequeños productores en este nuevo escenario de desarrollo y cómo podemos hacer que los beneficios que puede brindar una ganadería viable en todos sentidos, rentable, competitiva, pueda llegar también al beneficio de los pequeños productores. Igualmente consideramos, como hoy se está haciendo, que la creación de nuevos instrumentos de comunicación digital mediante foros, redes sociales, plataformas, es sumamente importante. Por ello, realizamos un foro pecuario desde la perspectiva de la Confederación Nacional Ganadera hace algunas semanas. Igualmente, estamos construyendo, ya casi finalizando la construcción de una plataforma para facilitar la comercialización de los productos de la ganadería y de los servicios que la atienden. Y desde luego que todos esos planteamientos esos instrumentos nos permiten hoy participar por esta vía en temas importantes, como es solamente de manera enunciativa, participar en los procesos legislativos relacionados con el sector, como pudiera ser el presupuesto de egresos de la Federación, una iniciativa sobre la ley de aguas. Igualmente el desempeño del comercio exterior, en donde enfatizamos nuestra preocupación y ocupación en el tema de CUL, la ley de etiquetado por país de origen, que combatimos desde hace muchos años y que hoy significa nuevamente un riesgo latente. Igualmente, como ya señalamos, vigilar el comportamiento de los precios de nuestros productos, principalmente los del productor primario, que es lo que principalmente esta confederación cree que debe atender de manera principal, sin perder el enfoque de cadena. En conclusión, estimados amigos, son tiempos de mucho trabajo para todos, cada quien en su ámbito, sin restarle importancia a ninguno, privilegiando la colaboración entre todos para lograr el objetivo de largo plazo de tener en México una ganadería rentable, ambientalmente amigable, cuidadosa del bienestar animal, pero además pilar de la alimentación, la salud pública y sobre todo que sea el medio del bienestar de muchos mexicanas y mexicanos que a esto se dedican. Nuevamente mi agradecimiento por esta oportunidad y estamos a la orden.